En Colombia asciende a 289 la cifra de fallecidos tras el terremoto del pasado lunes 10 de agosto. Testimonios de pobladores y voluntarios confirman la escasa presencia y acompañamiento gubernamental en las comunidades afectadas. En Brasil inició oficialmente la campaña por la presidencia del país este 16 de agosto. Durante las próximas 7 semanas, los candidatos presentarán sus propuestas para ganar el voto en las urnas el 4 de octubre. Varias naciones de Asia Occidental acusan a Israel de obstaculizar los esfuerzos de paz en la Franja de Gaza. Mientras tanto, en el enclave costero, la crisis humanitaria se profundiza por el genocidio de Tel Aviv. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora, con los adelantos de las noticias más relevantes de la jornada. Ya comenzamos. Acompáñenos durante los próximos minutos de programa. Iniciamos con las informaciones de mayor impacto de las últimas horas. 7 días pasaron desde el terremoto registrado en Colombia, que ya deja toneladas de escombros y más de 280 muertos. Se trata del evento de su tipo más fuerte registrado en lo que va del presente siglo en el país. Son más de 120.000 familias afectadas, 4.147 heridos y más de 190 personas que todavía no han sido localizadas. La atención de la emergencia, distribuida en 15 departamentos con diferente grado de gravedad en territorios muy desiguales, desató algunas controversias políticas sobre la ayuda internacional, mientras se va cerrando la posibilidad de encontrar sobrevivientes. Tanto la fase inicial de rescate como la de reconstrucción que comienza a encarar el gobierno y las autoridades locales dejan al descubierto una realidad: la profunda desigualdad en Colombia. Veamos. Ahora, cuando cada vez es más difícil encontrar sobrevivientes, las familias de las víctimas mortales se aferran a lo que quedó de sus seres queridos. Solo quedan los recuerdos, sí. Solo quedan los recuerdos. Los bonitos momentos, los momentos agradables, recordar que ella fue una persona generosa. Como Marlene, muchas otras personas buscan una fotografía, una prenda, un recuerdo, algo que, como explica esta psicóloga voluntaria, les saque una sonrisa incluso cuando todo a su alrededor se desmorona. Paradójicamente encuentro también la alegría de ellos de encontrar. Pues como algo queda, no queda como lo que vemos allá, tan gris, tan café, tan escombroso. Es que van encontrando como algo y la cara cambia, la expresión cambia. Según cifras oficiales, más de 127.000 viviendas sufrieron daños y casi 27.000 quedaron destruidas. Para responder a la emergencia, el recién llegado mandatario Abelardo de la Espriella anunció la creación de un llamado Fondo Milagro, que busca canalizar los recursos nacionales e internacionales para financiar las labores de reconstrucción. Una respuesta que no ha estado exenta de críticas. El ultraderechista fue cuestionado por no aceptar ofertas de equipos extranjeros de rescate durante las cruciales primeras horas de la tragedia, como México, por ejemplo, a pesar de que posteriormente la nación recibió ayuda de países como Estados Unidos, El Salvador e Israel. En este contexto, el presidente Abelardo de la Espriella llegó a Buenaventura para anunciar nuevas medidas para atender la emergencia en el territorio. En medio de la difícil situación que viven los damnificados en el distrito de Buenaventura, en el Valle del Cauca, que permanecen en medio del agua, los trozos de madera y los escombros, y en donde las familias han reportado la afectación de más de 300 viviendas, muchas en riesgo de colapso y otras con afectación total, la gobernación mantiene desplegados los equipos de atención, por lo que hasta allí llegó también el presidente para identificar las afectaciones y necesidades de la población. Buenaventura no está sola. El gobierno nacional hace presencia para atender la emergencia en salud ocasionada por el sismo, pero más allá de eso, para transformar este territorio. Buenaventura ha quedado muy destruida, con muchas viviendas, con muchas instituciones educativas, con problemas en el hospital, es decir, una problemática grave en Buenaventura y hay que reconstruirla.
Con un sistema hospitalario desbordado por los heridos del terremoto, que se suma a las condiciones de vulnerabilidad en las que quedó la población, el Gobierno Nacional anunció, tras un recorrido de verificación, la activación del buque hospital Bencos Biojó, con el que se espera hacer la búsqueda activa de pacientes en sectores como Bahía Málaga, La Plata, La Bocana, Juan Chaco, Piangüita, Punta Soldado y Puerto España. Una iniciativa que se sumará al envío de ayudas como insumos médicos, instrumentación quirúrgica y personal de salud. Hemos enviado en este momento más de 260 kilos de medicamentos, insumos y dispositivos médicos a Buenaventura. A través del Instituto Nacional de Salud se coordinó el traslado de profesionales de apoyo, médicos cirujanos que viajaron desde Bogotá y están apoyando las labores de la S. Luis Ablanque. Otra de las medidas que se adoptarán en este territorio son el envío de otras ayudas humanitarias, carpas para aumentar la capacidad hospitalaria con tiendas de campaña, así como la entrega de nuevos recursos a cargo del Ministerio de Salud para atender la crisis financiera del Hospital Luis Ablanque. Sin embargo, la actuación del gobierno del Espriella está llena de cuestionamientos. Una de las polémicas crece alrededor del ministro de Vivienda Jaime Andrés Beltrán, luego de que circularan imágenes que aparentemente lo muestran en las playas de Santa Marta durante el fin de semana a pocos días de la tragedia. La situación generó fuertes señalamientos políticos y una oposición que anunció una moción de censura contra Beltrán. El titular deberá responder sobre su presencia en Santa Marta y sobre el proceso de reconstrucción de las viviendas afectadas. En paralelo, la emergencia también pone el foco en la relación entre Colombia y Estados Unidos. La nación norteamericana aparece como uno de los principales socios con cerca de $25 millones destinados a la reconstrucción y los estudios en el terreno. Además, el presidente colombiano sostuvo una llamada telefónica con Donald Trump y pidió considerar una suspensión temporal de los aranceles que afectan a los productos del país sudamericano. Ahora le comento que residentes de las zonas rurales del Valle del Cauca han criticado la falta de atención por parte de las autoridades que sí han llegado a las ciudades. La gestión de la catástrofe ha despertado las críticas de la oposición colombiana, que asegura que la ayuda recibida es selectiva. Además, las recientes lluvias en Colombia intensifican las necesidades dejadas por el terremoto. A la par de esta emergencia, crece la tensión por las denuncias de grupos de rescatistas voluntarios, quienes afirman haber sido excluidos por las autoridades en las labores de socorro en sectores críticos. El candidato de la oposición, Iván Cepeda, en declaraciones a la agencia española EFE durante una visita al departamento del Chocó, criticó que el gobierno haya negado la posibilidad de recibir algunas de las ayudas internacionales ofrecidas. Igualmente, Cepeda cuestionó que determinados ofrecimientos no hayan sido aceptados. Se ha negado la posibilidad de que Colombia reciba muy importantes ayudas que son evidentemente indispensables en este momento. Se ha hecho una atención selectiva de los ofrecimientos a ciertos gobiernos. Sin, digamos, una explicación se les permite y se les acepta casi que sin condiciones la ayuda. Incluso se ha traído a militares extranjeros, como es el caso de Israel. Habría que ver en qué situación han venido y si van a permanecer en el país, qué funciones van a cumplir. También el sismo transformó radicalmente la vida cotidiana en diversos barrios de Pereira, donde los daños estructurales en las viviendas mantienen a cientos de habitantes en contingencia. Acá queremos es recibir todo el apoyo posible. Esto es la comunidad, los chicos, los pelados del barrio, los que la están dando toda. Si acá pueden ver personas mayores, madres, tías, hijos, todos han venido a colaborar. No estamos con ninguna entidad del Estado, no estamos con ninguna institución oficial, somos simplemente la comunidad que se ha hecho una gestión y un trabajo administrativo maravilloso. Queremos poder seguir ayudando a la ciudad desde aquí, desde Providencia. Las afectaciones en la ciudad son graves. En nuestro recorrido llegamos al sector de Olaya Herrera, donde el fuerte movimiento telúrico dejó varias edificaciones en riesgo de inminente colapso. El sector del centro es el más afectado por el impacto en las edificaciones. Las autoridades restringieron el tránsito y cerraron varias vías. También prohibieron el paso de rescatistas voluntarios a los lugares de socorro que ya habían intervenido anteriormente. Incluso se registra la presencia del escuadrón móvil antidisturbios de la policía.
Los rescatistas voluntarios consideran esta medida como una afrenta que frena la posibilidad de seguir buscando vida entre los escombros. En una entrevista especial con la multinacional Telesur, el analista político Federico García ofrece una perspectiva más amplia sobre la situación que atraviesa el pueblo colombiano y cuál es la forma de actuar ante la emergencia del nuevo Ejecutivo ante los sismos ocurridos el pasado 10 de agosto. La respuesta del gobierno nacional frente a esta tragedia, mucho más que ser una respuesta práctica, efectiva, que busque solucionar los problemas de los innumerables damnificados que ha dejado el terremoto, básicamente ha sido un acto de propaganda, de show y de manipulación de la opinión pública. Hay muchos ejemplos de ello, no solamente las puestas en escena que el presidente Abelardo de la Espriella organiza allí donde va para dar la sensación de que hay multitudes vitoreándolo cuando todo es efectivamente un montaje. A eso el manejo que le han dado los medios de comunicación, que se han dedicado a lavarle la cara al gobierno desde el principio, ocultando todas las irresponsabilidades que ha cometido y por el contrario presentándolo como un gobierno eficaz que atiende a los damnificados, que está efectivamente al lado de las víctimas. Y por otro lado, pues hechos como el del ministro de Vivienda, que fue captado ayer de vacaciones, cuando es uno de los funcionarios que más responsabilidades tiene en la reconstrucción, las declaraciones del ministro del Interior diciendo que las personas deberían reconstruir sus propias casas, la puesta en acción del barco clínico, el barco hospital Bencos Biojó, que fue logrado por el gobierno anterior, pero que tardó una semana en ponerse en acción, que justamente atiende las poblaciones del Chocó, en la costa pacífica colombiana, que sí es es el departamento más pobre del país. Y en ese sentido, las redes sociales han sido las responsables de visibilizar todas estas acciones tardías, torpes, erráticas y mucho más en función de la imagen y de vender una idea de un presidente y valga decir una primera dama que se ha puesto al frente de una supuesta fundación que está recogiendo fondos para ser destinados a la tragedia, muy en términos de caridad y de beneficencia, es decir, estamos retrotrayéndonos casi hasta el siglo XIX pensando en el rol que cumplen las primeras damas. Revisamos otros contenidos. En Brasil arrancó oficialmente este domingo 16 de agosto la campaña electoral de cara a los comicios presidenciales del próximo 4 de octubre. Los distintos candidatos con sus proyectos políticos se enfrentarán a las calles y a los ciudadanos durante las próximas 7 semanas de proselitismo. La carrera por llegar al Palacio de Planalto inicia en medio de acusaciones de injerencia extranjera y una fuerte polarización interna en la nación sudamericana. Para los venideros comicios, la justicia brasileña habilitó a 13 candidatos para la primera vuelta. Recordemos que Brasil es el país más grande y poblado de América Latina con más de 200 millones de habitantes. Las encuestas indican que la disputa más importante la protagonizarán el actual mandatario Luis Ignacio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores y el ultraderechista Flavio Bolsonaro. Vale destacar que este último es hijo del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel en 2025 por golpismo. En ese contexto, el actual jefe de Estado brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, comenzó su contienda política en el Estadio 1 de Mayo en São Bernardo do Campo. En este mismo escenario fue donde el gobernante se forjó como líder sindical y fundó el Partido de los Trabajadores en 1980 durante la dictadura militar. Ante una multitud de cerca de 40.000 simpatizantes, Lula, de 80 años y quien busca su cuarto mandato, insistió en que Brasil necesita más de sus políticas y defendió ampliar el acceso a la educación superior en relación con los esfuerzos para elevar la capacidad técnica e industrial del gigante sudamericano. Ante el escenario de injerencia extranjera impulsada por Estados Unidos y la ultraderecha regional, el político de izquierdas reafirmó la defensa de la soberanía nacional desde todos los frentes. Então, companheiros, eu, num quarto mandato. Compañeros, yo en un cuarto mandato quiero acabar con algunos dilemas de este país. Uno de ellos es la formación de nuestro pueblo.
Yo quiero niñas y niños de este país bien formados, bien estructurados, no solo para trabajar en el mercado de trabajo. Cuando asumí la presidencia en el 2003, solo había 5 millones de brasileños en el mercado de trabajo con diplomas universitarios. Hoy hay 25 millones con diplomas universitarios. O que é pensar em futuro? Nós queremos extrair aqui, transformar aqui. Nosotros queremos extraer aquí nuestros minerales, queremos transformar aquí, industrializar aquí, producir aquí, generar empleo aquí y generar riquezas, porque yo no quiero que ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, ni Francia, ni Inglaterra, nadie va a explotar nuestros minerales críticos. Nosotros vamos a explotarlos en beneficio del pueblo brasileño. Do povo brasileiro. Ante sus simpatizantes, Lula dijo sentirse orgulloso de llegar a este momento luego de 47 años de carrera política. Afirmó además que mientras siga vivo no permitirá que la derecha vuelva a arruinar el país. Durante su discurso también se refirió al plano extranjero, pues las tensiones con Estados Unidos y los aranceles impuestos por Washington al gigante sudamericano están presentes en el debate electoral. Eu quero dizer para vocês, o esforço que eu faço todo santo dia. Quiero decirles que el esfuerzo que hago todos los días es para no fallar con ustedes. Puedo mentir para cualquier persona del mundo, puedo mentir para cualquier presidente del mundo, pero no tengo el derecho de hacerlo, porque aprendí con Dona Lidu. A mentir. Então vocês podem ter certeza. Así que pueden tener la certeza de mi lealtad con ustedes. Y es por eso que tengo mucho orgullo de estar aquí, 47 años después, con el mismo tono de voz, tal vez un poco más rojo, tal vez sin la inocencia de la voz que tenía. Talvez sem a eloquência da voz que eu tinha, mas estou aqui para dizer para vocês. Pero estoy aquí para decirles que soy el primer presidente de la República que ha sido elegido 3 veces. Não tem na história desse país. Enquanto for vivo, não vou permitir. Mientras yo siga vivo, no voy a permitir, no voy a parar de luchar y dejar que la derecha, una derecha que se ríe de las niñas que estaban muriendo por la falta de medicina, de una derecha que es responsable por la muerte de 400.000 personas de la COVID por la irresponsabilidad de la vacuna. Pela morte de 400.000 pessoas da Covid por irresponsabilidade com a vacina. Que futuro essas pessoas pensam para o povo brasileiro? ¿Qué futuro esperan estas personas para el pueblo brasileño si se ríen de un anciano que está muriendo asfixiado por la falta de aire? ¿Qué futuro quieren para el pueblo brasileño si no invierten en la educación? ¿Qué futuro quieren para el pueblo brasileño si no invierten en la salud? ¿Qué futuro quieren para el pueblo brasileño si no invierten en nada? ¿Qué futuro quieren si no invierten en empleo? Mientras ellos crearon en su mandato 2 millones de empleos, nosotros creamos 10 millones de empleos formales en estos últimos 3 años y medio. Eso es pensar en el futuro. Por su parte, el ultraderechista Flavio Bolsonaro del Partido Liberal se reunió con miles de votantes en la playa de Copacabana en el estado de Río de Janeiro. Su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, no asistió al mitin, pues se encuentra bajo arresto domiciliario tras ser condenado por golpismo. En su alocución, el también senador prometió combatir el crimen y eliminar lo que describió como la ideología de izquierda de las escuelas brasileñas. Eu sei que eu pareço com ele, mas é difícil. Sé que me parezco a él, pero es difícil comparar al hijo de Pelé con Pelé. E eu tô aqui com toda a humildade. Estoy aquí con toda humildad, aceptando esta misión que el presidente Bolsonaro me ha dado porque estoy convencido de que Dios tiene un propósito para nuestro país y soy plenamente consciente de la magnitud de mi responsabilidad. Nosso país. E eu sei do tamanho da minha responsabilidade. Para el doctor en sociología Juan Angulló, la región de São Bernardo do Campo representa un símbolo por sus implicaciones familiares y políticas para el actual mandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Escuchemos un fragmento de sus intervenciones para France 24. La carrera política de Lula da Silva comenzó en São Bernardo do Campo, que es la región metropolitana de Sao Paulo, y una zona que también yo creo que revela muy bien cuáles han sido las transiciones y las evoluciones
políticas de Brasil en los últimos 30, 40 años, porque fue una zona de gran implantación sindical, una zona muy industrial, de mucha migración del norte, del nordeste de Brasil, como la propia familia de Lula, que migró a la zona metropolitana de Sao Paulo. Y Lula comenzó teniendo una actividad sindical mucho antes que política. De alguna manera, para Lula es un poco un retorno a las raíces, aunque no es un retorno ni mucho menos inopinado ni después de mucho tiempo. Él siempre ha estado muy vinculado a São Bernardo do Campo, ¿no? O sea, es una especie de mensaje que sigue en el mismo sitio, sigue enraizado en el mismo sitio, sigue perteneciendo al mismo sitio en el que comenzó a hacer política. Y bueno, un poco en relación a los desafíos, bueno, es un poco, hay una continuidad porque efectivamente se presenta básicamente a una reelección, su segunda reelección de su segundo periodo, es un contexto totalmente diferente al de las presidencias, las dos presidencias de comienzos de siglo, y bueno, es más en un contexto de alianza, Sí. incluso con sectores más conservadores, y de polarización a nivel de Brasil con la extrema derecha. Ahora revisamos informaciones del Medio Oriente. El negociador estadounidense para esa región, Jared Kushner, sostuvo un encuentro el lunes con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Se trató de un intento de Washington por obtener la aprobación israelí para una hoja de ruta de 15 puntos sobre Gaza, ya aceptada por Hamás. La reunión entre ambas partes reavivó la atención sobre la negativa de Netanyahu a respaldar un marco que exige la retirada del ente sionista de la Franja de Gaza. De acuerdo con medios locales, las negociaciones se centraron principalmente en el desarme del grupo de resistencia islámica, pero la disputa también gira en torno a si el grupo debería renunciar a su influencia militar antes de que Tel Aviv cumpla con las obligaciones correspondientes de detener los ataques y retirar sus fuerzas. La reunión de Kushner con Netanyahu tuvo lugar tras más de 2 horas de conversaciones el domingo en Egipto con el alto cargo de Hamás sobre el desarme, retirada e implementación de la hoja de ruta. Tales diálogos son significativos, pues subrayan que la Casa Blanca no puede determinar fácilmente los acuerdos de posguerra en el enclave costero sin la participación de la resistencia palestina. A propósito, el movimiento Hamás acogió con beneplácito este lunes la declaración conjunta emitida por los ministros de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Jordania, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudita y Egipto, en la que condenan el rechazo del gobierno sionista al plan de paz para la Franja de Gaza impulsado por Estados Unidos. La resistencia afirmó que el texto responsabiliza a Tel Aviv de obstaculizar los esfuerzos para poner fin a la guerra, así como para lograr la seguridad y la estabilidad en la región. De igual modo, elogió el énfasis del documento en la necesidad de la implementación plena e inmediata de la mencionada hoja de ruta. También celebró el rechazo de los titulares de Exteriores a los intentos del gobierno de ocupación de negar el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y al establecimiento de un Estado soberano e independiente con Jerusalén como su capital. Hamás instó a poner fin al sufrimiento de los habitantes del enclave e iniciar la reconstrucción de la Franja de Gaza. La víspera, el Papa León XIV reclamó el domingo el cese de la violencia por parte del régimen sionista contra la población civil. El pontífice realizó tales declaraciones tras el tradicional rezo del Ángelus. Queridos hermanos y hermanas, renuevo mi llamamiento para que cesen las repetidas violencias contra la población civil palestina en Cisjordania y pido con urgencia y pido con urgencia a la comunidad internacional que se haga lo posible para progresar en la solución de los 2 estados para una paz justa y duradera.
Pese a tales reclamos, Israel y sus funcionarios los ignoran. A propósito, el ministro de Seguridad Nacional del Estado hebreo, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, llamó públicamente a ejecutar entre 30 y 40 personas cada noche en la Franja de Gaza. La declaración ocurrió en un podcast publicado en las últimas horas. Hay personas allí que no merecen vivir, no deberían vivir, ni siquiera son personas, afirmó quien es uno de los más fuertes promotores del genocidio, la limpieza étnica y la expansión de los asentamientos ilegales en Palestina ocupada. El dirigente es un exconvicto que no cumplió el servicio militar por su vinculación con el movimiento extremista Kach. Abiertamente ha confirmado su desacuerdo con la decisión del primer ministro Benjamín Netanyahu de reducir las ofensivas para avanzar con el plan de paz en la Franja de Gaza. A propósito, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, condenó este lunes las agresiones ejecutadas por las fuerzas israelíes a pesar de la vigencia del alto el fuego en Gaza. A través de un mensaje en la red digital X, el canciller de la isla resaltó que desde la firma de esa primera fase del acuerdo, el Estado hebreo cometió más de 3.000 violaciones y se empecina en bloquear su segunda fase. Destacó además que el país aprovecha la impunidad brindada por el gobierno de Estados Unidos para continuar su genocidio y la ocupación de los territorios palestinos. En paralelo, trasciende que el Ministerio de Salud en la Franja de Gaza advirtió el fin de semana que el sistema de oxígeno medicinal del enclave está al borde del colapso debido al agotamiento de las estaciones productoras como consecuencia del bloqueo de Israel. La entidad sanitaria informó que solo una decena de tales máquinas funcionan en la franja en medio de condiciones técnicas y mecánicas extremadamente complejas. La crisis sanitaria de Gaza se acerca a un nuevo punto crítico. 22 de las 34 estaciones de producción de oxígeno han dejado de funcionar, mientras las 12 restantes operan bajo condiciones técnicas y mecánicas extremadamente difíciles. El Ministerio de Salud advierte que su capacidad está prácticamente agotada y que las averías son cada vez más frecuentes. Estas plantas son esenciales para el funcionamiento de los distintos servicios del Ministerio de Salud, como las unidades neonatales, cuidados intensivos, quirófanos y otros departamentos. Además, contábamos con 30 equipos de llenado de oxígeno, pero actualmente solo 4 de ellos siguen funcionando. Estas plantas y equipos de llenado necesitan piezas de repuesto. Sin ellas, muchas de las plantas podrían dejar de funcionar debido a la falta de mantenimiento periódico y de emergencia. Los responsables sanitarios alertan de una posible paralización completa de las estaciones de oxígeno y reclaman la entrada urgente de repuestos, equipos técnicos y nuevas estaciones. Entre los más afectados están los pacientes que necesitan oxígeno de forma permanente. Muchos dependen de estos cilindros para poder respirar y continuar su tratamiento. Pero la falta de equipos y las averías amenazan con dejarles sin este recurso vital. Y con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Usted manténgase informado con el canal cubano de noticias.